Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos llegando al fines del mes de junio y bueno, es una etapa, la última que comienza, en la cual queremos seguir compartiendo la palabra y también que el Señor nos esté acompañando en lo que queda del año para cada uno de nosotros, en las tareas que hacemos, en los lugares donde nos movemos. Así que es importante también tener este tiempo para meditar en su palabra. Bien, quería compartirles en esta noche un pasaje que está en Proverbios capítulo 4 del 1 al 13 y después vamos a leer en Filipenses capítulo 4. Una palabra que habla sobre beneficios de la sabiduría. En la Biblia está escrito así. Y es importante el tener en cuenta, hace un tiempo ya que venimos conversando con algunos hermanos mayores, la importancia de poder enseñar a la generación que viene cuáles fueron nuestras enseñanzas, cómo nos formamos, cómo llegó el Evangelio del Reino hacia nuestra vida y que hoy podemos disfrutarlo con nuestras familias y poder compartirlo con otros, para que las vivencias espirituales que se hayan tenido en el pasado también sirvan como puntal para la nueva generación. Por eso elegí estos pasajes que creo que vienen bien para el tiempo en el cual estamos transitando. Dice así: beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Aunque anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Y el versículo que quiero darle como énfasis para que lo tengamos como propio es el versículo 13, Proverbios 4:13, que dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y verdaderamente creo que cada consejo que hemos estado recibiendo desde niños, adolescentes y jóvenes, y cuando nos casamos y demás, ninguno de esos consejos cae en saco roto, sino que las personas que nos administran sabiduría a través de los consejos nos lo hacen justamente con el afán de que crezcamos en el conocimiento del Señor, que nos vayamos santificando cada día y que nuestra vida espiritual refleje a Cristo, que es lo más importante. Nosotros necesitamos reflejar a Cristo en nuestras acciones, en nuestro diario vivir, en nuestra familia, en donde estamos, en donde nos movemos, porque justamente Él le dio ese privilegio a la iglesia, que muestre a Cristo cómo es. Nosotros debemos reflejarlo a Él, tal cual es. Y trabajando en nuestras vidas se nota mucho cuando uno va y ve la diferencia en lo que era su pasada manera de vivir y lo que es la nueva vida en Cristo. Las personas lo notan eso. Bueno, y a razón de eso, el apóstol Pablo, van yendo ahora a Filipenses capítulo 4, ya estaba anciano en aquel tiempo, y él envía una carta a la iglesia en Filipos para que ellos la lean. ¿Cuáles eran los objetivos de escribir cartas del apóstol y mandarlas a las iglesias? Era justamente para afianzar la doctrina, para dar buenos consejos espirituales,
pero también no solo para que se lo quede en este caso la iglesia de Filipos, sino que transite en las otras iglesias. Por eso es que nosotros llegamos al día de hoy. El propósito de las cartas paulinas son justamente esto, que sean conocidos en todas las iglesias cuál era el consejo bueno de Dios a través del apóstol. Nosotros hemos recibido consejos de hermanos mayores preciosos, algunos han partido, otros todavía los tenemos, y también nos han dado consejos. Y acá Pablo, en su vejez, digamos, en su vejez, su madurez espiritual, mejor dicho, él ya está manifestándole a la iglesia en Filipos algo muy importante. Yo lo voy a leer de la versión de la Nueva Traducción Viviente porque nos da un poquito más de claridad en el concepto. Son pasajes conocidos, los conocemos bastante, lo hemos leído mucho, pero vamos a prestarle mucha atención porque acá también identifica un problema que había en la congregación y que Pablo pide cómo resolverlo, o les dice cómo resolver este problema. Filipenses capítulo 4 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Qué hermosa dedicatoria que le da a los filipenses, ¿no? Decirle que eran sus amigos, muy queridos, que anhela verlos, y que son su alegría y la corona que recibo. O sea, ustedes son mi premio, ustedes son muy importantes para mí. Y después dice: ahora les ruego a los filipenses, les ruego a Evodia y a Síntique, son dos hermanas que estaban ahí, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque han trabajado mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Evidentemente que había un problema entre dos hermanas que, como dice el relato, habían estado trabajando cuerpo a cuerpo con el apóstol y que las quería mucho y que muchos habían conocido el camino del Señor a través de estas dos mujeres, pero tenían un desacuerdo. Y a veces nosotros, estando en la congregación, podemos tener desacuerdos con hermanos, porque seguramente los vamos a tener, porque somos personas distintas, tenemos temperamentos diferentes, pero acá el Señor quería que se pusieran de acuerdo, ¿sí? Que resolvieran ese desacuerdo entre ellos. ¿Por qué? Porque te distrae un desacuerdo con un hermano en la misión que vos tenés que tener como iglesia, que es extender el reino del Señor, ¿no? Llevar el evangelio del reino a otras personas que no conocen. Pero si vos te quedás en el desacuerdo y le das más importancia al desacuerdo, en vez de resolverlo, pedir perdón, poder reconocer cuando uno se equivoca, y aceptar el perdón del otro también cuando el otro te ofendió o te hizo algo, si nosotros logramos hacer eso, eso ya está pasado y tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, que era llevar el evangelio del reino. Continúa diciendo el versículo 4, miren esto que es bastante importante para los cristianos: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, dice. Y cuando dice estén siempre llenos de alegría, estén siempre llenos de alegría. Hay circunstancias que nos van a tirar, digamos, como un desánimo o algo que no nos va a alegrar mucho en el momento, pero el Señor nos está diciendo que, bueno, aún en esos momentos tratemos de estar alegres. No podemos estar felices en algunas situaciones saltando en una pata, como quien dice, pero no perder la paz. A eso apunta el apóstol acá. Recuerden, dice, el versículo 5, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, dice el versículo 6. En cambio, oren por todo. Cuando dice por todo, está hablando de que tenemos que orar por todo. Estoy feliz con mi familia, le doy gracias al Señor porque estoy feliz.
No tengo trabajo, Señor, bueno, te agradezco porque aún así, sin trabajo, vos me estás sustentando. No tengo para llegar a fin de mes, pero Señor, vos sabés que tengo necesidad porque tu palabra lo dice en los evangelios, que no cae ningún cabello de nuestra cabeza sin que vos lo sepas. Y entonces el Señor conoce y suplirá, dice, nuestras necesidades. Entonces dice después el versículo 6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La paz, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice en el momento el apóstol. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. A veces ante cualquier problema uno lo primero que le sale es pensar en el pesimismo. Uy, otra vez. Uy, mirá lo que me pasó. Oh, lo que le pasó al hermano, porque también nos agarramos de las experiencias de los hermanos. Si le está pasando una situación compleja, uno en vez de acompañar en oración o aconsejar o estar, agarra y teme que le va a pasar eso a él también. Con el COVID pasó algo parecido. Muchas personas veían que estaban hermanos con enfermedad y por ahí asintomáticamente ellos, y no teniendo la enfermedad, tomaban eso como que, uy, ¿será que tengo COVID? No sé, y la preocupación estaba ahí. Y la verdad que pensar en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, cosas excelentes, dice, y dignas de alabanza, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron en mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Continúa diciendo el versículo 10, porque Pablo agradece las ofrendas que le estaban llegando en ese momento. Dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Y esto me llama mucho la reflexión. A veces nosotros tenemos alguna necesidad o pasamos por alguna necesidad y no la comentamos al cuerpo, a los hermanos. Es como que nos da vergüenza comentar que hay una necesidad. El pastor el domingo justamente comentaba que a veces utilizamos al Señor como último recurso. Y la verdad es que Él tiene que ser el primer recurso nuestro. Tenemos que acudir a Él y evidentemente a los hermanos. Por consecuencia, ¿no? Y comentarle, ¿no? Mira, saber, hermano, estoy pasando por este problema, por esta dificultad. Y por ahí una persona, un hermano crecido en el Señor nos puede ver desde otro lado el mismo problema y por ahí nosotros la solución no la estamos viendo. Y nuestro hermano nos puede aconsejar, acomodar, indicar el camino, porque dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y ahí es donde podemos agarrarnos y transitar este inconveniente y pasarlo por el consejo de nuestros hermanos. Dice el versículo 11, el versículo 10 cuando dice, pero no habían tenido la oportunidad de ayudarme. A veces creemos nosotros que no tenemos la oportunidad de ayudar a otra persona que esté pasando por una necesidad. Pero cuando la vemos, la necesidad, hermanos, estemos pronto a solucionar, pronto a poner de lo nuestro todo, y si no podemos nosotros ayudar, buscar a otro hermano que podamos coordinar para poder solucionar un problema, y más a los hermanos que están pasando por necesidades. Estar pendiente de eso, puede ser una necesidad espiritual inclusive. Yo no puedo ir a visitar a tal hermano, pero puedo avisarle a tal hermano o al diácono o al responsable o a un hermano mayor o a una hermana que pueda ir a visitar, a cuidar a un enfermo, a dar una palabra de aliento. Esas son las oportunidades que el Señor nos da para poder servir en su obra. No es que haya pasado, dice el versículo 11, necesidad alguna vez,
porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, dice el apóstol. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Fíjense el apóstol. Podía haber tenido mucho dinero en algún momento, otros no tuvo nada, otro estuvo preso, estuvo en muchas situaciones, pero lo importante es que él dice que él sabía cómo manejarse en cada situación. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Bien, ¿estás contento con lo que tenés? ¿Aprendiste a estar contento? No sé si es mucho, si es poco, si es escasez, si es abundancia, pero ¿aprendiste a estar contento? Es para reflexionar, ¿no? Después dice el versículo 13, un pasaje que lo conocemos todos: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. En la versión de Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Cuando decimos nosotros que por medio de Cristo podemos hacer todo porque Él nos da la fuerza, es real. Podemos pasar por situaciones complicadas, complejas, pero Él es el que nos da la fuerza. Nosotros por nuestra propia capacidad no podríamos hacer nada bueno. Es a través de su Espíritu Santo en nosotros que podemos tomar las armas de espirituales, a poner en práctica la fe y muchas otras cosas, y el Señor es el que nos da la fuerza a través de su Espíritu. De todos modos, dice el versículo 14, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. En ese momento Pablo está atravesando por un problema, pero hicieron bien en compartir conmigo, dice. Como saben, Filipenses, dice, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia lo hizo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Pablo la tenía clara en este punto, ¿no? Habían veces que las iglesias podían colaborar con él ayudándolo, a veces no podían, pero no les recriminaba eso. ¿Por qué? Porque como había mencionado antes, él sabía estar en abundancia como en escasez. Y sabía que el Señor le estaba enseñando algo con eso. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Nuestras situaciones las permite el Señor porque nos está enseñando. Nos está enseñando algo. Nos está activando un poco más la fe, enseñando a ejercitar la fe en el Señor. Y lo que dice después cuando dice, más bien quiero que ustedes reciban recompensa por su bondad. Todos los hermanos, cuando ayudan a una persona, sea económicamente, espiritualmente, como dije recién y demás, lo hacen para que cada uno de nosotros aprendamos de la bondad que están realizando ellos y nosotros podamos ser multiplicadores de eso, porque en algún momento nos va a tocar estar del otro lado también, pudiendo brindarle ayuda a otra persona. Y eso es muy importante, porque si sabes recibir ayuda, también tenés que saber dar. Hay personas que no se dejan ayudar, por ende tampoco ayudan a otra persona. Pero cuando uno está ejercitado en esto, de recibo ayuda y doy ayuda, por otro lado el Señor bendice y enseña en esas circunstancias. Después dice, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Y acá esto me lleva a mí, ¿no? A mí me ha tocado pasar a veces por algunas situaciones en las cuales han venido hermanos y me han dicho, ¿necesitas algo? ¿Estás necesitando algo? Y en el momento no necesitaba nada, entonces le dije, no, pero te tengo en cuenta si en algún momento necesito ayuda. Y lo he hecho de esa manera. Y los hermanos que me han brindado su ayuda en su momento, también saben esto, ¿no? Han aprendido bien esto. Y también nosotros cuando hemos dado ayuda a otras personas, la misma frase, pero no es una frase hecha, sino que es así real. ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Si la persona me dice no, porque no necesito, yo entiendo que no tiene necesidad. Entonces, bueno,
no brindamos la ayuda, pero por ahí sí, preguntándole un poquito, nos dice, sí, la verdad que estoy necesitando esto, otro, esto, o me está pasando esto, o tengo este problema de salud, bueno, vamos a ver qué podemos realizar, qué podemos hacer, no puedo llegar a tal lugar, tengo que hacerme un estudio en tal lugar, bueno, vemos, a ver qué hermano te puede llevar, si no te puedo llevar yo, vemos qué pasa con otro hermano, y eso se va haciendo y se va realizando, y eso nos llena el alma, nos llena el espíritu también. Dice, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¿Quién no quisiera escuchar esta frase de uno de nuestros hermanos mayores? Que digan, la verdad que ustedes, hermanos, son de olor grato, fragante, aceptable y agradable a Dios. Creo que todos quisiéramos tener un halago de esta magnitud, ¿no? Y dice el versículo 19, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Pablo no tiene más que agregar que decirle que todas las necesidades que ustedes tengan, el Dios que a mí me cuida los va a cuidar a ustedes. Y eso mismo quería compartirles en este día, en estos minutos. Todas las necesidades que tenemos, el Señor las conoce. Pero el Señor que me ayudó a mí y que ha ayudado a muchos hermanos, también los va a ayudar a ustedes. Y esa es nuestra esperanza de vida. Hermanos, el Señor les bendiga mucho, que puedan tener una semana en victoria y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite, en las reuniones, y en los que puedan compartir de esta manera virtual, bueno, también nos encontraremos de esta forma. El Señor les bendiga mucho, los amamos.